Semana 1. Expresiones algebraicas. Unidad 1. Como primer paso de la matemática tenemos las expresiones algebraicas, las que están conformadas por números y letras, con las cuales se pueden realizar operaciones para reducirlos, sean estas suma, resta, multiplicación o división. Permiten razonar y descomponer expresiones complejas en factores, los cuales son el resultado que el producto o la división así lo determina. Los temas que vamos a abordar son operaciones con polinomios, productos y cocientes notables, factorización. Tema 1. Operaciones con polinomios. Se dicen de todas las operaciones aritméticas o algebraicas que se puedan aplicar con uno o más polinomios. Se utilizarán operaciones de suma, resta, multiplicación o división con el objetivo de obtener otro polinomio resultante. Polinomio. Expresión algebraica que utiliza operaciones suma, resta, multiplicación y división. Cada término del polinomio consta de variables, constantes y exponentes. Suma de polinomios. Sumar los coeficientes de los términos cuya parte literal sean iguales. Dos métodos de resolución. El método 1 de forma horizontal, el método 2 de forma vertical. Suma de polinomios horizontal. Se tiene los siguientes polinomios: 2x cubo más 5x menos 3, 4x menos 3x cuadrado más 3x cubo. Se procede a ordenar los polinomios del término de mayor grado al de menor. Se agrupa los monomios del mismo grado y se procede a sumar los monomios semejantes y obtener la respuesta. Suma de polinomios vertical. Se tiene los siguientes polinomios: 7x cuarta más 4x cuadrado más 7x más 2, 6x cubo más 8x más 3. Ordenar los polinomios de término de mayor grado al de menor de forma vertical, uno debajo de otro. Los monomios semejantes poner en columnas y sumar para obtener la respuesta. Resta de polinomios. Restar los coeficientes de los términos cuya parte literal sean iguales. Dos métodos de resolución: método 1 de forma horizontal, método 2 de forma vertical. Resta de polinomios horizontal. Se tiene los siguientes polinomios: 2x al cubo más 5x menos 3x, 2x al cubo menos 3x cuadrado más 4x. Consiste en restar al minuendo el opuesto del sustraendo, obtener el opuesto al subtraendo, es decir, cambiar de signo cada uno de los términos, y restar los monomios semejantes para obtener respuesta. Resta de polinomios vertical. Se tienen los siguientes polinomios: 7x a la cuarta más 4x cuadrado más 7x más 2, 6x al cubo más 8x más 3. Ordenar los polinomios del término de mayor grado al de menor grado de forma vertical, uno debajo de otro. Los monomios semejantes poner en columnas, cambiar el signo a los términos del segundo polinomio y proceder a realizar la reducción o resta. Multiplicación de polinomios. Multiplicar cada uno de los términos de los polinomios y sumar exponentes. Mediante dos métodos de resolución: método 1 de forma horizontal, método 2 de forma vertical. Multiplicación de polinomios de forma horizontal. Se tienen los siguientes polinomios: 2x al cuadrado menos 3, 2x al cubo menos 3x cuadrado más 4. Multiplicar el primer monomio por cada un término del otro polinomio. Multiplicar el segundo monomio
por cada término del otro polinomio y reducir monomios del mismo grado para obtener la respuesta. Multiplicación de polinomios vertical. Se tiene los siguientes polinomios: 2x al cuadrado menos 3, 2x al cubo menos 3x cuadrado más 4x. Multiplicar el primer monomio por cada término del otro polinomio. Multiplicar el segundo monomio por cada término del otro polinomio. Reducir monomios del mismo grado y colocarlo en forma de suma para realizar una reducción vertical. Dividir cada uno de los términos de los polinomios y restar semejantes. El método de resolución de forma vertical, que lo vamos a ver más adelante. División de polinomios vertical. Se tienen los siguientes polinomios: x a la quinta más 2x al cubo menos x menos 8, x al cuadrado menos 2x más 1. A la izquierda situamos el dividendo. Si el polinomio no es completo, dejamos huecos en el lugar que corresponde. A la derecha situamos el divisor dentro de la caja de división. División de polinomios vertical. Dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y obtenemos el resultado, el cual nos va a ayudar a multiplicar cada término del polinomio divisor por el resultado anterior. De los resultados obtenidos anteriormente, cambiamos de signo, es decir, todos los positivos se transformarán en negativos y los negativos se transformarán en positivos. Esto nos va a permitir que restemos del polinomio del dividendo y obtengamos otro polinomio para poder volver a repetir el procedimiento y obtener el siguiente valor. Se realiza la división completa, es decir, nuevamente procedemos a dividir el primer término del nuevo polinomio con el término del divisor y obtenemos el valor, el cual multiplicaremos, cambiaremos de signo y realizaremos la resta algebraica. Así hasta terminar cuando no podamos realizar ninguna división y obtendremos un valor exacto o un residuo. Tema 2. Productos y cocientes notables. Consiste en productos de polinomios o expresiones algebraicas, los cuales tienen como finalidad principal representar regularidades entre ellos, y el resultado puede ser deducido de manera simple. Siguen reglas fijas y su resultado puede ser escrito sin verificación de la operación. Son fáciles de recordar, por lo que su aprendizaje facilita y sistematiza las soluciones obtenidas. Productos notables. Productos en los que la estructura de sus binomios permite su solución mediante la aplicación de reglas sencillas y directas. Son la base de la factorización. Tener en cuenta que al ser productos, simplemente son multiplicaciones. Representar mediante áreas geométricas para una mejor comprensión ayudará a entender el tema y factorización. Productos de un monomio por un polinomio. Igual a la suma algebraica de los productos del monomio por cada término de la suma. En resumen, es sacar o tener un factor común, el cual multiplicará a cada uno de los lados, como vemos en el área. Es decir, que tendremos una altura determinada y multiplicar por la base de cada uno de los cuadros que se dividen. En la factorización, en cambio, son expresiones algebraicas. El producto de dos binomios es el producto de cada término del primer binomio por cada término del segundo binomio. Es decir, que nosotros vamos a tener dos lados diferentes que los vamos a multiplicar. En el caso de las áreas, procedemos a sumar cada uno de ellos y vemos que tienen un lado semejante a alguno de las situaciones. El cuadrado de la suma de dos términos es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Como vemos en las áreas, tenemos
una multiplicación de cuadrados de un término menor y este multiplicado por cada uno de los términos, y el término mayor multiplicado entre ellos y elevado al cuadrado. El cuadrado de la diferencia de dos términos. Al igual que su predecesor suma, aquí en cambio tendremos una diferencia, el cual es el cuadrado del primer término menos el doble producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. La única diferencia con el caso anterior es que el binomio al cuadrado va a tener un signo de resta entre ellos y tendremos que cambiar el signo de la mitad en lugar de positivo, negativo. El cuadrado de un trinomio. La suma de los cuadrados de los términos más la suma de los duplos de los productos de cada término por cada uno de los términos que le sigue. Simplemente, como vemos, tenemos un lado general dividido en espacios pequeños, los cuales al realizar el mismo procedimiento de multiplicación de lados, podemos ver que salen situaciones o expresiones elevadas al cuadrado, multiplicaciones de términos entre sí y que nos van a permitir obtener los valores deseados con tres términos. Binomios conjugados. Producto de la suma de dos expresiones algebraicas por su diferencia es igual de sus cuadrados. Es decir, que nosotros vamos a tener dos expresiones con las mismas bases o con los mismos términos, salvo que estos polinomios tendrán un signo positivo y un signo negativo, el cual se reducirá solo en dos términos, los cuales son sus cuadrados. Productos de binomios con término común. La regla nos dice el cuadrado del término común más la suma algebraica de los términos no comunes por el término común más el producto de los términos no comunes. Lo que podemos ver ahí es igual, una multiplicación de áreas donde tendremos un valor común elevado al cuadrado, luego una multiplicación donde tendrá cada uno de los lados y la multiplicación de estos términos no comunes. Son la base fundamental para la realización de las ecuaciones cuadráticas. Producto de binomios sin un término común. El producto de los primeros términos de los binomios más o menos la suma algebraica de los productos de los términos más o puede ser menos el producto de los segundos términos. Básicamente es igual que el tema anterior. Lo que se va a tener es que un coeficiente acompaña a la variable elevada al cuadrado, luego la suma o diferencia de los dos términos del medio o de la mitad, que permitirán también el producto de los términos independientes del final. El cubo de la suma de dos términos. Básicamente, como su predecesor elevado al cuadrado, aquí el cubo vamos a tener elevado a la tercera potencia. Y la regla nos dice el cubo del primer término más el triplo del cuadrado del primer término por el segundo más el triplo del primer término por el cuadrado del segundo término más el cubo del segundo. Es decir, que en lugar de utilizar áreas, en este vamos a generar volumen, porque vamos a tener tres lados que nos van a permitir tener cubos y podemos realizar la operación. Cubo de la diferencia de dos términos. Como en el caso de la suma, también vamos a tener un cubo, pero ahora con una diferencia. Básicamente es el cubo del primer término menos el triple del cuadrado del primer término por el segundo, más el triplo del primero por el segundo elevado al cuadrado, menos el cubo del segundo. La única diferencia aquí es que el binomio va a ser con un signo de menos entre las dos raíces, y cuando realicemos la operación, los términos segundo y cuarto van a tener signos negativos. En el caso de la suma, como vemos, eran todos positivos. Suma de cubos. La suma de un binomio por el cuadrado del primer término menos el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Básicamente lo que nos dice es que vamos a tener los dos cubos de A y B y los podemos
multiplicar por un trinomio que sea la primera potencia elevada al cuadrado menos el producto de a y b más el segundo término elevado al cuadrado, que nos va a dar a al cubo más b al cubo. Diferencia de cubos. La diferencia de un binomio por el cuadrado del primer término más el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. Básicamente es igual a la suma de cubos. La única diferencia es que el primer término tendrá una diferencia, es decir, un signo de resta entre las dos raíces, y el cual esto modificará el trinomio. El cuadrado de la primera, es decir, a al cuadrado, más el producto de a y b más b al cuadrado, que obtendremos a al cubo menos b al cubo. Cocientes notables. El resultado se obtiene de polinomios exactos, es decir, el resto es igual a 0, no vamos a tener algún residuo. Tomar en cuenta que al ser cocientes simplemente son divisiones. Se representan con sumas o restas de potencias divididas entre sí. Cuando n es un número par o impar, es decir, tenemos x a la cuarta menos y a la cuarta sobre o dividido a x menos y obtendremos x al cubo más x al cuadrado y más x y al cuadrado más y al cubo. Significa que vemos que la variable x va disminuyendo en 1 y la variable y va aumentando en 1. Cuando n es un número par, básicamente es lo mismo, si no, tenemos x a la cuarta menos y a la cuarta dividido para x más y, donde simplemente tendremos el mismo resultado, x al cubo menos x al cuadrado y más x y al cuadrado menos y al cubo. Es decir, nuevamente se cumple de que los términos segundo y cuarto tienen signos negativos. En el caso anterior, todos los signos eran positivos. Cuando n es un número impar, x a la quinta más y a la quinta dividido para x más y es igual a x a la cuarta menos yx al cubo y más x al cuadrado menos x y al cubo más y a la cuarta. En este caso, como vemos, al ser una división de dos términos positivos, tendremos la intercalación de términos. El segundo y el cuarto término siguen siendo negativos, lo que nos va a permitir tener cocientes notables principales. Si n es impar, m necesariamente es impar, es decir, tenemos el divisor con un binomio y una diferencia, y la diferencia de otro binomio. En el caso x12 menos y a la 12 dividido para x al cubo menos y al cubo, donde obtenemos x a la novena más x a la sexta y al cubo más x al cubo y a la sexta más y a la novena. Cuando n es número par, mientras m puede ser par o impar, es decir, que tendremos el mismo divisor, x12 menos y12 dividido para x al cubo más y al cubo, es igual a x a la novena menos x a la sexta y cubo más x al cubo y a la sexta menos y a la novena. En el caso de par, x a la octava menos y a la octava dividido para x al cuadrado más y al cuadrado es igual a x a la sexta es menos x a la cuarta y al cuadrado más x al cuadrado y a la cuarta menos y a la sexta. Como vemos aquí, tenemos los cocientes notables que podemos dividir entre diferencias y obtener signos positivos a todos sus términos resultantes, y en el caso de la diferencia se intercalarán los signos entre positivos y negativos. Cuando n es un número impar, x a la novena más y a la novena dividido para x al cubo más y al cubo es igual a x sexta menos x cubo y cubo más y a la sexta. Como vemos aquí, van disminuyendo de 3 en 3 porque su divisor es exponente tercera y se van intercalando signos. Un caso especial se produce cuando n y m son números pares y m es factor de n, es decir que nosotros podemos dividir
fácilmente el divisor y el dividendo, en el cual x décima más y décima dividido para x al cuadrado más y al cuadrado es igual a x a la octava menos x sexta y cuadrado más x cuarta y cuarta menos x cuadrado y sexta más y a la octava. Como vemos, los cocientes notables se enlazan con las potencias enésimas de la factorización, es decir, van disminuyendo la primera variable y van aumentando la segunda variable. Factorización es una técnica que tiene como finalidad el descomponer en factores o productos una expresión algebraica. Es la operación contraria a los productos y cocientes notables. Es decir, que la factorización es el resultado que se debe obtener mediante una gran cantidad de casos, los cuales tienen sus reglas propias para llegar al resultado deseado. Factorización. Descomponer en dos o más factores una expresión algebraica. Factor común, un monomio. Obtener un monomio que sea el mínimo común múltiplo resultante de todos los términos. Es decir, el producto de un monomio por un polinomio. Factor común, un polinomio. Obtener el polinomio que sea el mínimo común múltiplo resultante de todos los términos. En este caso tendremos un polinomio que va a ser el factor común y tendremos una expresión de un polinomio por otro polinomio. Factor común por agrupación. Obtener un doble factor común resultante de las diferentes agrupaciones y colocar como productos. Es decir, vamos a tener un polinomio en el cual lo podemos colocar a través de la propiedad asociativa a algunos términos, los cuales nos va a permitir que determinemos factor común. Estos factores comunes los podemos colocar como multiplicación de expresiones algebraicas. Diferencia de cuadrados. Descomponer en sus raíces y cada producto colocar uno como suma y otro como resta. Básicamente tenemos dos expresiones elevadas al cuadrado donde podemos sacar sus raíces y colocar como productos el uno como una suma y el otro como una diferencia. Trinomio cuadrado perfecto. Descomponer en sus raíces el primer término y el tercer término. Colocar dentro de paréntesis para obtener un binomio al cuadrado. Lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del segundo y colocar el signo que tiene como precedente el segundo término del trinomio, el cual entre paréntesis lo elevaremos al cuadrado y obtendremos la respuesta deseada. Trinomio de la forma x más bx más c. Descomponer en sus raíces del primer término, el tercer término se descompone en sus factores y comprobando el segundo término se obtiene un producto de binomios con un término común. Básicamente lo que tenemos que hacer es la raíz cuadrada del primer término y descomponer en factores el tercer término, el cual el segundo término es la suma o la diferencia de estos términos y así obtendremos el resultado. Trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Descomponer en sus factores el primer término y el tercer término. Para comprobar el segundo término se utiliza el método del aspa. Se obtiene un producto de binomios sin término común. Básicamente es el mismo procedimiento del caso anterior. Lo que tenemos que hacer es determinar cómo descomponer factores y luego ir jugando con signos y con los números para obtener el valor del segundo término. Suma de cubos. Obtener raíces de los términos, colocar como la suma de un binomio que multiplica a un polinomio resultante. De la primera raíz al cuadrado menos el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda. Lo que tenemos que hacer aquí es descomponer las raíces, en este caso sacar raíces cúbicas y luego aplicar el producto de otro binomio. La primera raíz elevado al cuadrado menos el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda raíz. Diferencia de cubos. Obtener raíces de los términos, colocar como diferencia de un binomio que se multiplica a un polinomio resultante de la primera raíz al cuadrado más el producto de las raíces más el cuadrado de la segunda. Lo que tenemos que hacer aquí es sacar la raíz cúbica de las raíces, colocar dentro de paréntesis como un binomio
y realizar la regla de la primera raíz al cuadrado más el producto de las dos raíces más el cuadrado de la segunda. Ahí obtendremos una multiplicación de dos expresiones. Suma de potencias enésima. Obtener raíces de los términos, colocar como la suma de un binomio que multiplica a un polinomio resultante, donde la primera raíz va de forma descendente y la segunda raíz va de forma ascendente. En este caso sacamos raíces quintas, colocamos como un producto estas raíces a otro polinomio. El polinomio tiene que ser una raíz inferior al original y empezamos a disminuir en un exponente cada uno de los términos, y en el caso de la otra raíz subir en 1. Ahí nos permitirá obtener el resultado, y esto se deriva de los cocientes notables. Diferencia de potencias a la enésima. Obtener raíces de los términos, colocar como la diferencia de un binomio que multiplica a un polinomio resultante, donde la raíz va de forma descendente y la segunda raíz va de forma ascendente. La única diferencia aquí es que los términos en el segundo polinomio se irán intercalando entre positivos y negativos. Cuatrinomio cubo perfecto. Descomponer en sus raíces del primer término y el tercer término, colocar dentro de paréntesis para obtener un binomio al cubo. En el caso de todos los signos positivos, obtendremos un binomio al cubo positivo. En el caso de tener intercalados signos positivos y negativos, obtendremos un binomio al cubo con una diferencia, el cual tenemos los dos casos de binomio al cubo, y tendremos que obtenerlo sacando el primer término, la raíz cúbica en este caso, y el cuarto término, la raíz cúbica. Procedemos a colocar dentro de paréntesis con el signo que nos indique si todos positivos será positivo, si son intercalados negativo, y procedemos a elevar al cubo. Este ha sido el fascinante mundo de la semana número 1 con la unidad 1 que dice expresiones algebraicas, donde vimos operaciones de polinomios, productos y cocientes notables y factorización, el cual nos va a permitir que nosotros lleguemos al objetivo de tener un mejor razonamiento y poder descomponer las tareas en cualquier situación de nuestra vida. Muchísimas gracias y continuamos con el fascinante mundo de la matemática con amor al conocimiento.